Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es jueves 3 de julio del año 2025 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula Un cambio de planes. Ahora Moisés va a comenzar a vivir su segunda etapa de su vida y también empieza con gran peligro de muerte y dificultad, como cuando nació. Pero esta vez él ha propiciado esta situación porque quiso aplicar su propio plan de liberación de su pueblo. Sin duda alguna, Moisés estaba bien seguro de su elección de rehusarse llegar a ser el próximo faraón de Egipto, pero se encontraba desorientado en la forma de lograrlo. Sin duda, su formación en el palacio estaba influyendo en sus decisiones y tenía que ser sometido a un proceso de desaprendizaje, aprendizaje. Y en el desierto. Y de esta manera Moisés experimenta un cambio de planes. Noten lo que dice la Biblia. En aquellos días, cuando Moisés ya era mayor, salió a ver a sus hermanos y observó sus duros trabajos. Vio a un egipcio golpeando a un hebreo, uno de sus hermanos. Miró a un lado y al otro, y al ver que no había nadie, derribó al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos peleando. Le preguntó al ofensor: ¿por qué golpeas a tu compañero? Pero él respondió: ¿quién te ha puesto como príncipe o juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: sin duda el asunto se ha hecho público. Sus mismos hermanos lo habían delatado. Cuando el faraón se enteró de esto, intentó matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia del faraón y se estableció en la tierra de Madián, donde se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián, note bien, ahí el Señor lo estaba dirigiendo, se sentó precisamente junto a ese pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas y vinieron a sacar agua y llenaron los abrevaderos para abrevar el rebaño de su padre. Entonces los pastores vinieron y los ahuyentaron. Pero Moisés se puso de pie y los ayudó y abrevó el rebaño. Cuando llegaron a Reuel, su padre, les preguntó: ¿por qué han regresado tan pronto hoy? Y ellas respondieron: un egipcio nos libró de los pastores y además nos sacó agua y abrevó el rebaño. Él les dijo a sus hijas: ¿dónde está entonces? ¿Por qué han dejado a ese hombre atrás? Invítenlo a comer. Moisés estuvo dispuesto a vivir con el hombre y le dio a su hija Séfora. Ella dio a luz un hijo y él lo llamó Gersón, porque dijo: he sido forastero en tierra extranjera. Y sucedió que al cabo de tantos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, perdón, y clamaban, y su clamor por su servidumbre subía hasta Dios. Y oyó Dios su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y vio Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Como ya había mencionado anteriormente, la vida de Moisés se divide en 3 partes, puesto que Moisés vivió 120 años. Las 3 partes en que se divide su vida son de 40 años. Los primeros 40 años los pasa una pequeña parte con su familia. El resto de esos 40 años los pasa en el palacio de Faraón, recibiendo la educación egipcia que lo prepararía para ser el próximo faraón. Pero hay un cambio de planes y ahora se traslada al desierto, donde tiene que desaprender lo que le enseñaron los egipcios y aprender lo que el Señor le habría de enseñar ahí en el desierto, y para entonces estar listo para comenzar a vivir la última etapa de su vida, sus últimos 40 años, que serían sirviendo al Señor como libertador y como dirigente de su pueblo. Aunque no era el plan de Dios que Moisés matara al egipcio, pero por alguna razón lo permite el Señor. De todos modos, el Señor usa los acontecimientos, por muy raros que sean, para introducirnos a su plan original. Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Moisés supuso que su educación en la sabiduría de Egipto lo había capacitado plenamente para liberar a Israel de la esclavitud. ¿Acaso no era experto en todo lo necesario para
para un general de ejércitos? ¿Acaso no había tenido las mayores ventajas de las mejores escuelas del país? Sí, sentía que podía librarlos. Empezó su obra intentando ganarse el favor de su pueblo, reparando sus agravios. Note bien, el plan de Moisés. Moisés estaba estableciendo su plan, pero no era su plan. Mató a un egipcio que se aprovechaba de uno de sus hermanos. Con esto manifestó el espíritu de quien fue asesino desde el principio y demostró ser incapaz, note bien, de representar al Dios de misericordia, amor y ternura. Su primer intento fue un rotundo fracaso, como muchos otros. Inmediatamente perdió la confianza de Dios y abandonó la obra que le había sido encomendada. Huyó de la ira de Faraón. Concluyó que debido a su error, a su gran pecado, al quitarle la vida al cruel egipcio, Dios no le permitiría participar en la obra de liberar a su pueblo de su cruel esclavitud. Pero no era a través de sus planes, sino a través de los planes de Dios. Pero el Señor permitió estas cosas para poder enseñarle la gentileza, la bondad y la longanimidad que todo obrero del maestro debe poseer, porque son estas características las que constituyen al obrero de éxito en la causa del Señor. Las lecciones de mansedumbre cristiana, humildad de corazón y reverencia por las cosas sagradas, escuchen bien, no se enseñan con eficacia en ningún otro lugar excepto en la escuela de Cristo. A Moisés se le había enseñado a esperar halagos y elogios debido a sus habilidades superiores, pero ahora debía aprender una lección diferente. Como pastor de ovejas, Moisés aprendió a cuidar de los afligidos, a cuidar de los enfermos, a buscar con paciencia a los descarriados, a soportar a los rebeldes, a suplicar con amorosa solicitud las necesidades de los corderitos, de los ancianos y débiles. Se convirtió en el hombre más manso de la historia. A medida que desarrollaba estas facetas de su carácter, se acercaba más a su pastor principal. Se sumergió en el santo de Israel. Creía en el gran Dios, mantenía comunión con el Padre mediante la humilde oración. Buscaba en el Altísimo una educación espiritual y el conocimiento de su deber como fiel pastor. Su vida llegó a estar tan estrechamente ligada al cielo que Dios le habló cara a cara, es decir, sin intermediarios. No es que estuviera presente ante él. La precipitación de Moisés al matar al egipcio fue motivada por un espíritu presuntuoso. La fe se basa en la fuerza y la sabiduría de Dios y no en los caminos humanos. Por su fe sencilla, Moisés pudo superar dificultades y obstáculos que parecían casi insuperables. Dios pudo manifestar su gran poder a través de Moisés debido a su fe constante en el poder y en las amorosas intenciones de su libertador. Fue esta fe implícita en Dios lo que hizo de Moisés lo que fue. Conforme a todo lo que el Señor le ordenó, así lo hizo. Queridos amigos y hermanos, siempre debemos estar dispuestos a seguir los caminos de Dios. Siempre que el Señor nos indique cambios de planes, debemos responder con decisión y fe, porque el cumplir la voluntad de Dios es la mayor y más grande bendición. A Moisés le llevó tiempo y esfuerzo remediar la situación para los cambios de planes. Puede que a nosotros no nos lleve mucho tiempo, pero lo importante es aceptar la voluntad de Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.